Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. El próximo 25 de enero se presentan en la Maison de Maille, aquí en París, el trío Isando, compuesto por tres brillantes intérpretes paraguayos, Orlando Rojas a la guitarra, Andrea González al violín e Ismael Ledesma al arpa paraguaya. La música de Isando se nutre de ritmos paraguayos y latinoamericanos, pero también con sonoridades personales de cada uno de estos intérpretes. Y precisamente para hablarnos de este concierto y de su trayectoria en el mundo de la música, Ismael Ledesma y Orlando Rojas han sido tan amables de venir hasta nuestros estudios. Bienvenidos a ambos y buenas tardes. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Permitidme que explique antes que nada que Orlando Rojas ha nacido en Asunción, en la capital de Paraguay, en 1978 y va a realizar sus estudios en el Conservatorio Felipe Sosa en Paraguay. Y que Ismael Ledesma nació en Lambaré, en Paraguay, hijo de músicos. Algunos nacen con el biberón en la boca. Tú naciste con el arpa entre las piernas, ¿no? ¿O no? Así es, mis padres eran músicos y mi papá era arpista, entonces ya obligatoriamente era como un miembro más de mi cuerpo, digamos, el arpa, entonces aprendí el arpa muy rápido con mi padre. Aprendiste a tocar el arpa antes que hablar, quizás, ¿no? ¿No? Prácticamente, porque tenía apenas 5 años, bueno, ya hablaba un poco, y empecé a la edad de 5 años. Hombre, es que ahí se aprende todo, ¿no? Con una velocidad increíble a esa edad. Así es, el método de antes era un poquito más estricto, ¿no? Entonces mi padre con amenazas me decía, bueno, hay que aprender rápido y en 2 meses ya era un gran arpista. Las notas con sangre entran, ¿no? Decía alguno. Así es. La muerte desgraciada de tu padre cuando tenías solo 10 años va a obligarte de algún modo a profesionalizarte, ¿no? Pero con solo 10 años uno es capaz de eso. Así es, Jordi. Mi padre se fue, entonces mi madre continuaba con su grupo, ¿no? Y bueno, quedé en el reemplazo de mi padre y tocando, haciendo los shows con mi madre en el lugar de mi padre. Una enorme responsabilidad, ¿no? Enorme responsabilidad porque yo era apenas un niño y mi lugar era más ir a jugar con los otros niños que estar en un escenario o en fiestas privadas, ¿no? Pero lo asumí, crecí así y creo que me ayudó bastante porque me he formado como músico ya desde muy temprano y creo que fue importante para la continuidad de mi carrera. Por supuesto. Orlando Rojas, tú empezaste tan temprano como nuestro amigo Ledesma. Digamos, no, tocando así en público y todo, no, pero sí empecé a estudiar la guitarra y a tocar a los 7 años más o menos, 6, 7 años. Y luego fue en la adolescencia que empecé con la guitarra clásica, estudiando guitarra clásica, que fue lo que me dio después la oportunidad de poder continuar los estudios aquí en Francia, en París, a los 20 años. Precisamente Ismael Ledesma viene con 20 años aquí a París para realizar una carrera como artista. ¿Se te quedaba pequeño Paraguay para un artista como tú? Bueno, necesitaba estar libre y en la época en donde yo vivía allá, la libertad no la teníamos, ¿no? Por la historia que sabemos, ¿no? Por la dictadura de Stroessner. En fin, entonces no me sentía a gusto porque no podía expresar mis propias ideas. Entonces tuve que salir para poder expresarme libremente y elegí Francia para el efecto. Era una época donde muchos latinoamericanos, víctimas de persecuciones de la dictadura, tanto en Argentina como en Chile, como en Paraguay, venían a Europa. ¿Había una especie de solidaridad entre vosotros, entre músicos, por ejemplo? Las personas que vinieron antes que yo sí vivieron esa solidaridad. Yo ya llegué de manera muy independiente y por suerte ya tenía familiares acá que
que me recibieron, ¿no? Entonces, eso me ayudó bastante. Pero sí, es verdad que había mucha solidaridad antes entre los latinos para ayudarse y para sentirse libres, justamente. Quizás Orlando Rojas, vienes en otra generación de músicos. ¿Las cosas eran mejores o peores venir a Francia en aquellos años 80 cuando vienes tú? No, yo No, llegué tú aquí en el 99, en perdona, realidad. los Sí, sí, finales de los ya había 90. terminado hace bastante tiempo la dictadura. En ese tiempo de transición, la verdad que sí, fue muy diferente a lo que es hoy en día el movimiento musical en Paraguay. Yo justamente salí porque me hacía falta poder profundizar más la parte musical, los estudios y la guitarra en general. Entonces sí, se me dio la oportunidad de venir a Francia, entonces pude cruzar el Atlántico para poder estar aquí. De algún modo era más difícil, ¿no? En tu generación. Digamos que no había tantas razones de salir como fue después, años más tarde, cuando realmente hubo mucha gente que iba a Argentina, a España, vinieron mucha gente a España. Hubo una emigración muy importante allá porque justamente la parte económica estaba muy difícil en el país. Aquí en Francia vas incluso a obtener el primer premio del Conservatorio Nacional de Región, aquí en París, de tu promoción, ¿no? Premio de guitarra. Sí, 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 o sea, el premier prix, ¿no? Que le llaman lo que era antes la medalla de oro, o sea, para terminar los estudios de guitarra. Sí, sí. Volviendo a Ismael Ledesma, aquí en Francia decides iniciar una carrera de solista, ¿no? Porque antes habías tocado mucho en grupos, ¿no? Fue difícil esa decisión de decir, voy a tocar solo. Y mis composiciones, además. Sí, fue una decisión bastante arriesgada porque yo participaba con grupos diferentes latinos, americanos acá en Francia. Ya tenía una cierta experiencia, pero no me animaba a lanzarme como solista. Y bueno, en el año 1985 decidí personalmente lanzarme como solista y estuve experimentando mi propia música, mis propias ideas. Y el primer concierto que realicé en París fue un buen aliciente para mí porque hubo mucha gente. Entonces a partir de ahí yo me lancé como solista, sobre todo con algo muy difícil, con mis propias músicas. Y desde entonces has viajado por el mundo entero, por los 5 continentes, casi, ¿no? Sí, desde entonces mi carrera se desarrolló bastante. Ya tengo 38 años de carrera prácticamente internacional. Y es un logro importante para alguien que sale de allá sin saber lo que va a pasar, ¿no? Y todo tiene su precio, todo fue mucho sacrificio también, ¿no? Pero el resultado ahora es positivo y estoy muy, muy contento. La última vez que nos vimos aquí en este programa, llegabas de Japón, de una gira de conciertos. Deben ser experiencias extraordinarias, ¿no? Los japoneses Sí, además son admiradores de la exactamente. Tocar en Japón es ya llegar a un público muy exigente, ¿no? Ellos buscan la excelencia y hay que tocar a 10 puntos, como se dice. Y son experiencias importantes y son exámenes que pasa un artista de conocer diferente público, diferentes países, diferentes culturas. Yo me he alimentado prácticamente toda mi vida, todas mis experiencias me han servido de alimento. Entonces lo tomo así, tocar en otro país para mí es un alimento. Cuéntame, ¿cómo nace el grupo Isando? ¿Y con qué intenciones? El grupo Isando nace justamente hace 5 años en esta misma sala donde vamos a tocar el 25. La Maison de Mai. Sí, en la Maison de Mai. Yo tenía un concierto ahí y invité a Orlando Rojas para tocar conmigo y a Andrea González, que acababa de llegar y quería invitarla así como artista invitada y tocamos juntos unos temas y me gustó la idea, nos gustó a nosotros, nos sentimos bien y decidimos juntarnos. La unión hace la fuerza, ¿no? Entonces fue algo automático porque la conexión humana fue muy, muy rápida y también la conexión musical
y nacimos hace 5 años. La violinista Andrea González desgraciadamente no ha podido estar aquí con nosotros, pero hay que decir que es licenciada por la música por la Universidad de South Mississippi, ¿no? En Estados Unidos, donde vivió durante 5 años. Además ha sido miembro de varias orquestas sinfónicas ahí en Paraguay. Sí, es una gran música, ¿verdad? Tiene muchísimos diplomas, es prácticamente doctora en música y es miembro de la Orquesta Mundial. Ha venido a perfeccionarse acá en el Conservatorio Nacional de Versalles. Tiene títulos por doquier, ha tenido a maestros muy exigentes, a maestros rusos, violinistas. Y para nosotros ese es un gran orgullo tocar con ella, ¿no? Porque es una gran maestra y además ella tiene una modestia y una humildad extraordinaria y hace que nos sintamos bien todos y es un honor para nosotros estar con ella. Orlando Rojas, cuéntame cómo es la experiencia de tocar con un arpista como Ismael Ledesma y con una gran violinista como Andrea, ¿no? Y es una súper experiencia. La verdad que, como dijo Ismael, la conexión fue muy rápida. O sea, a cada vez, cada idea, cada frase musical, o sea, siempre estamos complementando uno con el otro. Estamos alimentándonos de la música de cada uno, de la energía de cada uno, y el resultado es magnífico en cuanto a parte del grupo. Estábamos escuchando una canción del primer disco de Isando, Alma Latina. Nadie acompaña a nadie, ¿no? Son 3 solistas que tocan y llevan la melodía todos. Claro, los 3 somos iguales en el grupo, ¿no? Y cada uno hace su parte. Orlando específicamente es nuestro soporte porque él es el que tiene la parte rítmica y también la parte armónica. También es prácticamente el arreglista del grupo porque tiene muy buenas ideas. Y Andrea es la que muestra la exigencia y es la que lleva la melodía, la escuela clásica, ¿no? Y yo soy el que le doy el color, digamos, más tradicional a nuestro grupo y la mezcla es algo muy original y auténtica. Como para muestra un botón, me encantaría que nos pudieses ofrecer alguna canción de las vuestras. ¿Habéis traído los instrumentos, imagino, o no? Pesa mucho el arpa. Sí, trajimos especialmente para tocar aquí y con mucho gusto vamos a hacer un tema que se llama Flores de Asunción. Flores de Asunción. Una obra que vamos a interpretar el 25. Pues tenemos con nosotros a Ismael Ledesma que está atrapando el arpa que estaba aparcada detrás de él. También tenemos a Orlando Rojas que ya está preparado con su guitarra y nos van a ofrecer esas Flores de Asunción que vi no hace mucho, este pasado verano, allí en Paraguay.
Muchísimas gracias, Ismael Ledesma. Muchísimas gracias también a Orlando Rojas. Desgraciadamente no tenemos aquí con nosotros a Andrea, pero seguramente vendrá otro día con vosotros por habernos traído esas flores de Asunción tan maravillosas. Muchas gracias a ti, Jordi, y estuvimos muy honrados de estar aquí en Francia Internacional. Un verdadero placer. Muchas gracias. Permíteme también que dé Jordi. las gracias a Alice Menard, quien ha estado al tanto de la realización hoy del programa, y también enviar un especial saludo a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina gracias a una cadena de televisión uruguaya que se llama Canal U y emite desde Montevideo en Uruguay, no confundamos. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.